Hola elegidos divinos, hoy vamos a hablar sobre por qué, en muchas ocasiones, terminamos abandonando las instituciones religiosas y buscamos una forma de conexión y estudio fuera de ellas. La trayectoria de un elegido está marcada por revelaciones, cuestionamientos y, muchas veces, por el alejamiento de las instituciones religiosas. No se trata de un abandono por rebeldía o desinterés, sino de un viaje profundo en busca de una verdad que trasciende paredes y dogmas. Los elegidos llevan en su alma un llamado divino, y por ello, su relación con la espiritualidad es única, lo que a menudo los lleva a alejarse de estructuras que limitan su conexión directa con lo sagrado. En este estudio revelador, abordaremos los motivos profundos que impulsan a los elegidos a distanciarse de la Iglesia, sacando a la luz verdades difíciles pero necesarias, que muchos prefieren evitar. Basándonos en experiencias vividas, enseñanzas ancestrales y reflexiones espirituales, desvelaremos las razones que explican por qué aquellos que han sido tocados por la luz divina terminan buscando otros caminos para su evolución espiritual. Desde el amanecer de sus vidas, los elegidos han sentido un llamado que no puede ser ignorado. Es un murmullo constante, una voz suave pero firme que resuena en lo más profundo de sus almas. Este llamado no proviene de doctrinas, estructuras o palabras humanas, es la voz del universo, la voz del Creador que busca manifestarse sin intermediarios. La búsqueda de una verdad más pura es, en realidad, el viaje espiritual que todo elegido debe emprender tarde o temprano, pues su esencia no se conforma con medias verdades ni con conceptos fragmentados. Ellos nacen con un espíritu inquieto, un espíritu que desafía todo lo que no resuene con la frecuencia de lo divino. La búsqueda comienza muchas veces en la infancia o adolescencia, cuando el elegido empieza a cuestionar las enseñanzas que recibe. En un principio, puede aceptar las tradiciones religiosas y dogmas impuestos por su familia o comunidad. Sin embargo, algo en su interior comienza a agitarse. Mientras otros se conforman con respuestas simples, los elegidos sienten que esas explicaciones carecen de profundidad, que no abordan las grandes preguntas de la vida: ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Qué es el Creador y cómo podemos conectarnos directamente con Él? Algunos elegidos pueden pasar años intentando encajar en una iglesia o comunidad religiosa, esperando que sus dudas y su sed espiritual sean saciadas. Participan en ritos, oran, estudian los textos sagrados, pero con el tiempo se dan cuenta de que algo no está completo. No es que rechacen la fe o la espiritualidad, al contrario, su necesidad de conectar con lo sagrado es tan grande que perciben cuando lo que se les ofrece está contaminado por interpretaciones humanas, intereses materiales o dogmas que limitan la libertad del espíritu. Los elegidos intuyen que la divinidad no puede encerrarse en estructuras terrenales. Entienden que lo sagrado no necesita intermediarios ni burocracias espirituales, porque lo divino es universal, está presente en todo y en todos. Esta verdad, aunque liberadora, los coloca en una posición de constante búsqueda. Se sienten como peregrinos en un desierto espiritual, avanzando a través de pruebas y soledad, pero con la firme convicción de que algo más grande les espera al final del camino. En esta etapa, es común que los elegidos estudien otras tradiciones espirituales, exploren enseñanzas ancestrales y desarrollen una visión más amplia de lo divino. Descubren que la verdad no pertenece a una sola institución, sino que está dispersa como piezas de un rompecabezas a lo largo de diferentes culturas y tiempos. Algunos encuentran respuestas en la naturaleza, otros en la meditación, en los sueños o en los silencios profundos donde la voz del Creador se hace más clara. La búsqueda de una verdad más pura, sin embargo, no es fácil. Los elegidos deben enfrentarse a la incomprensión de aquellos que los rodean, quienes muchas veces los acusan de rebeldes o herejes. Pero esta soledad forma parte del proceso, los obliga a mirar hacia adentro, a descubrir que la respuesta no está afuera, sino en la conexión directa con su propio espíritu y con el Creador. En esta búsqueda, los elegidos finalmente comprenden que el verdadero templo no es un edificio, sino su corazón. Es allí donde lo divino habita y donde la verdad más pura se revela. Su viaje espiritual no los aleja de la fe, sino que los acerca más que nunca a una espiritualidad libre, universal y auténtica, que no necesita etiquetas ni fronteras. La búsqueda de los elegidos, entonces, no es una fuga de lo sagrado, sino un regreso a su verdadera esencia.
Desde tiempos inmemoriales, los verdaderos elegidos han tenido una capacidad casi instintiva para percibir lo que yace oculto en las sombras del comportamiento humano. Esta sensibilidad espiritual les permite ver más allá de las apariencias, más allá de las palabras suaves y las promesas de amor que suelen predicarse en las instituciones religiosas. Aunque muchas iglesias proclaman ser refugios de la verdad y del amor divino, los elegidos con frecuencia descubren grietas profundas en sus cimientos, hipocresía, manipulaciones e intereses personales que contradicen la verdadera esencia del mensaje espiritual. Los elegidos, al ser portadores de una luz especial y de un sentido elevado de justicia y verdad, sienten un fuerte rechazo hacia la falsedad disfrazada de espiritualidad. No se conforman con palabras vacías ni con sermones que apelan a la culpa, pero carecen de compasión genuina. Ven cómo algunas instituciones religiosas utilizan el nombre del Creador para promover agendas personales, acumular riquezas o manipular a las masas a través del miedo. Este contraste entre lo sagrado y lo mundano crea en ellos un profundo conflicto espiritual. ¿Cómo puede algo tan puro como el mensaje divino ser utilizado como herramienta de control? Esta toma de conciencia no sucede de manera repentina, sino que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Muchos elegidos, desde la infancia, sienten que hay algo que no encaja del todo. Quizás presencian actitudes de doble moral en figuras de autoridad, líderes religiosos que predican humildad, pero viven en la opulencia, personas que proclaman amor y caridad, pero excluyen o juzgan a quienes piensan diferente. Estos actos generan en los elegidos una inquietud difícil de ignorar, un malestar que los lleva a cuestionar la integridad de las instituciones que, en teoría, deberían ser un faro de luz y guía. Al formular preguntas difíciles o confrontar estas contradicciones, los elegidos suelen encontrar resistencia. En lugar de recibir respuestas sinceras, son silenciados, ignorados o etiquetados como rebeldes y herejes. En algunos casos, incluso son expulsados o marginados por la misma comunidad que prometió amor incondicional. Este rechazo, lejos de apagar su luz, suele ser el catalizador que los impulsa a buscar una espiritualidad más auténtica, libre de dogmas y manipulaciones. Es en este proceso que los elegidos comprenden una verdad fundamental: la espiritualidad no depende de las instituciones humanas, sino de la conexión directa con lo divino. El choque con la hipocresía y los intereses humanos es, entonces, un despertar espiritual para los elegidos. Aunque doloroso, este proceso les enseña a discernir entre lo sagrado y lo profano, entre la verdadera fe y la mera apariencia. Los elegidos aprenden a confiar en su intuición y en la voz del Espíritu que los guía, en lugar de depender de líderes terrenales que no siempre actúan con pureza de corazón. Además, este despertar fortalece su carácter y su misión. Al abandonar las estructuras que no resuenan con su verdad, los elegidos se convierten en buscadores incansables de la autenticidad espiritual. No solo huyen de lo falso, sino que también se comprometen a ser ejemplos vivos de la verdadera luz, compartiendo sus conocimientos y ayudando a otros a liberarse de las cadenas del engaño. En conclusión, este choque con la hipocresía no es una pérdida, sino una bendición disfrazada. Es el fuego que purifica sus almas y los prepara para una relación más profunda y directa con el Creador. Porque, como bien saben los elegidos, la verdadera espiritualidad no necesita máscaras ni apariencias, solo necesita un corazón sincero y una conexión inquebrantable con la fuente divina. Uno de los rasgos más característicos de los elegidos es su profunda necesidad de una conexión directa e inquebrantable con lo divino. Este anhelo no proviene de una búsqueda superficial, sino de una certeza que llevan en lo más profundo de su ser. Saben que la presencia del Creador no necesita intermediarios ni estructuras rígidas para manifestarse. A diferencia de muchos, ellos no buscan a Dios en palabras o rituales impuestos, lo sienten en el silencio de su alma, en la inmensidad de la naturaleza y en los susurros sutiles que solo un corazón despierto puede percibir. Desde temprana edad, los elegidos experimentan momentos inexplicables de unión con lo sagrado. Pueden sentir una presencia invisible en momentos de soledad, como si el universo les hablara en un lenguaje antiguo y silencioso. Estas experiencias los marcan profundamente, haciéndoles comprender que su relación con el Creador es personal, única e irrepetible. Sin embargo, cuando intentan compartir esta percepción en entornos religiosos tradicionales, a menudo se encuentran con miradas de incomprensión, rechazo o desconfianza.
Las iglesias y otras instituciones, aunque nacen con la intención de acercar a las personas a lo divino, a veces terminan convirtiéndose en barreras para aquellos cuya conexión espiritual es innata. Los elegidos perciben como ciertas prácticas y rituales, en lugar de expandir la conciencia, limitan la experiencia espiritual al imponer dogmas, normas y jerarquías humanas. Este encierro espiritual provoca en ellos un sentimiento de asfixia, pues saben que el Creador no puede ser contenido dentro de muros ni limitado por reglas inventadas por hombres. La necesidad de los elegidos de buscar una conexión directa con lo divino no surge de la rebeldía, como muchos podrían pensar, sino de un llamado interno imposible de ignorar. Es una voz que les susurra que Dios no habita solo en altares construidos por manos humanas, sino en cada partícula del universo, en cada mirada compasiva y en cada acto de amor desinteresado. Esta certeza los lleva a alejarse de aquellas estructuras que buscan controlar la espiritualidad y a recorrer un camino más individual y libre, donde el Creador se manifiesta en todo su esplendor. En este proceso, los elegidos aprenden a escuchar con atención las señales del universo. Descubren que la oración no necesita palabras ensayadas, sino un diálogo sincero entre el alma y el Creador. Comprenden que la verdadera fe no se mide por la asistencia a ceremonias, sino por la capacidad de actuar con amor, humildad y compasión en el día a día. Esta búsqueda de autenticidad los lleva a convertirse en templos vivientes de lo divino, donde la luz del Creador brilla a través de cada acción, pensamiento y palabra. Sin embargo, este camino no está exento de pruebas. Al rechazar las formas convencionales de espiritualidad, los elegidos pueden enfrentarse a la soledad y la incomprensión de su entorno. Pueden ser señalados como arrogantes, herejes o perdidos, pero ellos saben que están más cerca de Dios que nunca. Porque en su andar solitario, encuentran la verdad que su alma siempre buscó: el Creador no exige sumisión ciega, sino amor sincero y un corazón dispuesto a escuchar su voz en el silencio. En conclusión, la necesidad de una conexión directa con lo divino no es un capricho de los elegidos, sino su naturaleza más pura. Ellos están destinados a ser canales vivos de la presencia divina, libres de cadenas y de intermediarios. Porque, al final, el verdadero templo de Dios no está hecho de piedra, sino del alma que, en humildad y amor, decide abrirse a su infinito poder. Desde tiempos inmemoriales, aquellos que han sido elegidos para una misión especial han experimentado el rechazo de los demás. Esto no se debe a un defecto en su carácter ni a una falta de entendimiento por su parte, sino más bien al poder transformador de su visión y su espíritu. Los elegidos, por naturaleza, son seres que piensan diferente, ven más allá de las apariencias y cuestionan lo que muchos aceptan sin dudar. Esta capacidad de ir más profundo, de desafiar el statu quo y buscar una verdad más elevada, los convierte en una amenaza para quienes prefieren mantenerse en la comodidad de las tradiciones inamovibles. Desde muy jóvenes, los elegidos comienzan a notar esta diferencia. Mientras otros siguen las normas y creen en lo que se les enseña sin dudar, ellos sienten un impulso natural por preguntar, explorar y comprender más allá de lo evidente. No es por rebeldía o falta de respeto, sino porque su alma está diseñada para buscar respuestas auténticas. Estas preguntas, sin embargo, incomodan a quienes los rodean. Las instituciones religiosas, a menudo basadas en una estructura rígida de creencias, no siempre toleran a aquellos que piensan fuera del molde, y esto puede llevar a los elegidos a ser marginados, señalados o incluso expulsados de ciertos círculos. El rechazo no es únicamente externo, muchas veces, los elegidos también sufren un conflicto interno. Se preguntan por qué ellos no pueden conformarse con lo que los demás consideran suficiente. Se sienten culpables por no encajar, por ser diferentes, y en ocasiones, por desafiar a figuras de autoridad. Sin embargo, con el tiempo comprenden que esta diferencia no es una debilidad, sino una marca espiritual de su misión. Fueron creados para romper paradigmas, para iluminar caminos oscuros y para ayudar a otros a despertar, aunque en el proceso sufran incomprensión. Este rechazo puede ser especialmente doloroso cuando proviene de personas cercanas, familiares, amigos o miembros de una comunidad en la que alguna vez confiaron. Ser cuestionados, criticados o etiquetados como herejes, alborotadores o desviados deja profundas cicatrices en el alma de los elegidos. Pero estas heridas, lejos de debilitarlos, actúan como una forja espiritual que fortalece su carácter y los prepara para su verdadera misión.
porque al ser rechazados por el mundo, los elegidos aprenden a confiar en sí mismos y en su conexión directa con lo divino. Es importante entender que este rechazo no es algo casual. En realidad, forma parte del proceso de purificación por el cual los elegidos deben pasar. Al enfrentarse a la soledad y al juicio, desarrollan una resistencia interna, una fuerza inquebrantable que los impulsa a seguir adelante. Además, este aislamiento los obliga a profundizar en su relación con lo divino, pues comprenden que solo en esa conexión encontrarán la verdadera aceptación y el amor incondicional que buscan. A lo largo de la historia, los grandes profetas, líderes espirituales y seres iluminados también fueron rechazados. Fueron ridiculizados, perseguidos y, en muchos casos, traicionados por aquellos a quienes intentaban ayudar. Pero esto no los detuvo, al contrario, los fortaleció. Los elegidos actuales no son diferentes. Cada crítica, cada mirada de incomprensión y cada palabra de rechazo son, en realidad, señales de que están en el camino correcto. Porque solo aquellos que desafían las sombras son capaces de traer la luz. En conclusión, el rechazo por pensar diferente es una experiencia dolorosa, pero necesaria, en el camino de los elegidos. Es el fuego que los purifica, el martillo que moldea su espíritu y la prueba que confirma su misión. Aunque el mundo no los comprenda, ellos deben recordar que no están solos. El Creador los guía, los fortalece y les recuerda que su luz es demasiado brillante para ser apagada por la oscuridad de la ignorancia. Los elegidos, al atravesar las pruebas de la vida y sentir el peso del rechazo y la incomprensión, finalmente son guiados hacia un llamado mayor, uno que trasciende fronteras, doctrinas y limitaciones humanas. Este llamado no es un simple abandono de la fe, sino una expansión, una invitación a comprender que la espiritualidad es mucho más vasta y universal de lo que una sola institución o religión puede contener. Desde tiempos ancestrales, las almas elegidas han sido conducidas por un anhelo profundo de unidad con lo divino en su forma más pura. Han entendido que el Creador, o la energía suprema que rige el universo, no puede ser limitado a templos, rituales o dogmas humanos. Lo divino está en todas partes, en la naturaleza, en los actos de bondad, en el amor incondicional y en las conexiones sutiles que unen a todas las almas. Los elegidos sienten esta verdad en su interior y, aunque comienzan su camino dentro de estructuras religiosas, eventualmente perciben que su misión va más allá de los límites de una sola tradición. Este despertar no ocurre de un día para otro. Es un proceso que requiere valentía, introspección y apertura espiritual. Al enfrentarse a las contradicciones humanas, a la hipocresía y al dogmatismo, los elegidos comienzan a buscar respuestas en otras fuentes, explorando enseñanzas de culturas, tiempos y tradiciones diferentes. Descubren la sabiduría en las escrituras sagradas del Oriente y del Occidente, en los rituales de los pueblos indígenas, en la observación del cosmos y en el silencio de su propia meditación. Es aquí donde comprenden que la verdad no es propiedad exclusiva de ninguna religión. La verdad es universal y está disponible para quien tenga el corazón abierto para recibirla. Este llamado a una espiritualidad universal no significa una ruptura con lo sagrado, sino una reconciliación más profunda. Los elegidos dejan de depender de intermediarios y comienzan a experimentar lo divino de forma directa, íntima y auténtica. Para ellos, el universo entero se convierte en un templo y cada experiencia se transforma en un encuentro con lo sagrado. No importa si rezan en silencio en un bosque, contemplan el amanecer en soledad o meditan bajo un cielo estrellado, sienten la presencia divina en todo lo que existe. Sin embargo, esta expansión espiritual trae consigo una gran responsabilidad. Los elegidos no están llamados a rechazar a quienes permanecen dentro de las tradiciones religiosas, sino a actuar como puentes de luz. Su misión es unir, no dividir, inspirar, no imponer. Comprenden que cada persona está en un camino diferente y que todas las religiones, en su esencia más pura, buscan lo mismo, la conexión con el amor divino. Por eso, los elegidos respetan todas las creencias y caminan con humildad, sabiendo que la espiritualidad es tan infinita como el propio Creador. Este llamado universal también los lleva a explorar su relación con el prójimo y con la tierra misma. Entienden que todo está conectado, los seres humanos, los animales, las plantas y el cosmos entero vibran en una misma energía. Por ello, los elegidos se convierten en guardianes de la armonía universal,
protegiendo la creación y viviendo en equilibrio con el mundo que los rodea. Practican el amor compasivo, la empatía y el servicio desinteresado, pues saben que estas son las herramientas más poderosas para elevar la conciencia humana. En conclusión, el llamado a una espiritualidad universal es la etapa culminante del camino de los elegidos. Es el momento en el que su visión se amplía y comprenden que su misión no es defender una verdad exclusiva, sino compartir la luz de una verdad inclusiva y amorosa. Esta comprensión nos convierte en faros de esperanza, guías para aquellos que todavía buscan respuestas y ejemplos vivientes de que lo divino no está limitado por fronteras o nombres, sino que habita en el corazón de todos nosotros.